Bueno, esto acuérdense, seguramente va a haber alguna radiografía en el... Hoy, el año pasado fue un donde contaban las radiografías, siempre algo de esta manera. Bueno, acá vemos cómo se ve en una radiografía. Dos, pues acá, cuatro, ¿lo ven? Sí, sí. Disculpe, doctor, no sé el resto, me está costando escucharlo un poco. ¿Sí? Sí, yo pensé que era mi celular, pero la verdad, de golpe es como que se le baja mucho el audio. Ahí va. A ver, a ver. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? ¿Es Sí, igual? Sí, sí, sí. ¿Igual? Sí, ¿Mejor? está bien. Bien, bien, se me mucho mejor. Bien. Bueno, las complicaciones de la fractura. Generalmente el retardo de consolidación, la ausencia de consolidación, la rigidez articular, la necrosis, la consolidación viciosa, las infecciones. Esto, el retardo de consolidación, más o menos estamos hablando de un proceso en el cual la consolidación es normal, pero está un poco enlentecida, digamos. Esto que yo les decía que habitualmente entre las 6 y las 8 semanas uno ya tiene una consolidación, en estos casos por ahí pasaron 3 meses, 4 meses y todavía no se ve la consolidación de la fractura. Nosotros hablamos en ese caso de un retardo en la consolidación, es decir, de un proceso normal, pero que está alargado en el tiempo. Cuando ese tiempo ya pasa de, vamos a suponer, 9 meses aproximadamente, uno habla de ausencia de consolidación, es decir, ese hueso no va a consolidar, si ya no consolidó, ya, digamos, no está prolongado el tiempo, sino que ya no va a consolidar y ahí hablamos de una pseudoartrosis. Otra complicación que pueden tener las fracturas es la rigidez articular, y eso es bastante frecuente en la mano, donde pacientes que, vamos a suponer que yo les digo, una fractura tarda 6, 8 semanas en consolidar. Bien, el paciente que viene con una fractura de metacarpiano, si yo lo dejo 8 semanas con un yeso, cuando le saco el yeso, va a tener una rigidez que no le va a permitir una correcta movilidad, ¿sí? Eso habla de una complicación de la fractura. La rigidez a expensas de una falta de movilidad. La necrosis también puede ocurrir en una fractura como una consolidación viciosa. Una consolidación viciosa es esto, por ejemplo, que se ve acá, donde la fractura está consolidada, pero no consolidó en la forma en la que tenía que consolidar. Consolidó con una deformación, ¿sí? Y también, por supuesto, como complicación de la fractura, sobre todo de las fracturas expuestas, las infecciones. Bien, entonces las complicaciones van a estar, van a ser algunas relacionadas con los tejidos y otras con el decúbito prolongado, es decir, un paciente que está internado por una fractura de cadera, las complicaciones de su fractura va a ser más que nada por el decúbito que por la fractura en sí, ¿sí? Como por ejemplo, úlceras por decúbito, que es bastante común, los pacientes que empiezan a hacer úlceras por decúbito, las neumonías intrahospitalarias, que hagan episodios de trombosis, la descalcificación por falta de movimiento, ¿sí? Y las complicaciones que tienen que ver con los tejidos, específicamente, van a tener que ver por lesiones vasculares, por lesiones neurológicas, ¿sí? Que ocurra un shock hipovolémico, que haya una hemorragia interna o demás. Retorno de consolidación es lo que les decía antes. Generalmente la diferencia que hay entre un retardo en consolidación y una pseudoartrosis es, hay diferencias radiológicas y semiológicas, digamos. En general, un paciente que tiene un retardo en la consolidación, lo que ocurre es que todavía las dos partes de la fractura
En un retardo en consolidación dijimos que era un proceso normal pero alargado. Es decir, todavía no se han cerrado los extremos óseos, ¿sí? Con lo cual es una fractura que todavía tiene chance. ¿Qué pasa? Cuando uno ya habla de pseudoartrosis, lo que ocurre es que los opérculos de ese hueso se cierran, ya no hay comunicación entre las dos partes de la fractura, y generalmente ahí hablamos de pseudoartrosis porque ya la consolidación no va a ocurrir. Al paciente generalmente la pseudoartrosis no le duele, ¿sí? Son pacientes que tienen una pseudoartrosis, que tienen una movilidad anormal del miembro infectado, pero que en general no tiene dolor. Cuando uno les mueve la zona de pseudoartrosis, no les duele, ¿sí? Esto es lo mismo, esto es lo mismo, estos son, bueno, ¿por qué uno puede hacer, por qué un paciente puede hacer una pseudoartrosis? Y puede ser por varias cosas. Una de ellas puede porque la inmovilización no haya sido la adecuada, porque cuando uno lo operó le haya dejado una separación excesiva entre los dos fragmentos que estaban rotos, porque hay una interposición de partes blandas y eso hace que no haya contacto hueso a hueso y no pueda ocurrir la consolidación, que haya un defecto en la vascularización de los segmentos, ¿sí? O sea que no le llega la suficiente sangre como para que ocurra la consolidación, o que sea un hueso patológico. Este es un caso mío, es una paciente que yo la operé hace algunos años, tenía una fractura de húmero acá, y le puse toda esta placa con tornillos, acá como me quedaba poco le puse alambre, le metí unos tornillos más sueltos ahí para tratar de armarle perfectamente esta fractura. Yo me quedé muy conforme, y la paciente vino como a los 2 años con esta otra imagen, ¿sí? Donde acá se ve bien su pseudoartrosis, una fractura que no pegó y que rompió la placa acá está rota, se salieron los tornillos, se rompieron los tornillos, ¿sí? ¿Qué falló acá? Y probablemente la osteosíntesis no haya sido lo suficientemente, yo creo que tendría que haber sido un poquitito más larga, y eso hizo que esto se rompiera, pero no sé si también no hubo una infección ahí. O sea, a descartar causas mecánicas y causas también de tipo infectológico, ¿sí? Acá hay otro tipo de pseudoartrosis, ¿sí? Como les decía, en general la movilidad anormal, pero que suele ser indolora, ¿sí? Obviamente que tienen una inestabilidad en la zona porque, digamos, no les duele, pero ese hueso no hace palanca. Hay distintos tipos de pseudoartrosis. Bueno, y el tratamiento siempre es quirúrgico, o sea, tenemos que, si nosotros no le hacemos nada, esa pseudoartrosis se perpetúa, y lo que tenemos que tratar de hacer es operarlos, agarrar los dos fragmentos que no han pegado, cruentarle los bordes, volver a abrir los opérculos, ¿sí? Y darle de vuelta una fijación para que ocurra la consolidación, cosa que a veces ocurre y a veces no. A veces necesitamos incluso ponerles injertos óseos para ayudar a esa consolidación. Osteosíntesis, lo voy a pasar rápido porque lo van a ver en la clase. Osteosíntesis, esto es una osteodesis, que es la fijación de una fractura, pero con clavijas percutáneas. Este es un paciente mío, una fractura transversal, ¿sí? De la F1 del tercer dedo, que yo acá le podría haber puesto una placa con tornillos, pero decidí no abrir el dedo y fijarle la fractura con 3 clavitos que se ponen así, como se ve acá, a través de la piel, ¿sí? Sostenemos con esto la fractura, dejamos los clavitos a la altura de la piel, y más o menos a las 6 semanas uno retira estos clavitos, los hace en el consultorio directamente, saca los clavitos y le indica al paciente que empiece a mover para evitar la rigidez. Esto es otra fractura, otra osteodesis. Esto es una fractura de la base del primer metacarpiano. Acá está la fractura, ¿sí? Se hace una maniobra de reducción, se vuelve a colocar esto en el lugar y se lo fija transitoriamente con estas clavijas, que quedan así sobresaliendo sobre la piel, que a las 6 semanas uno las retira y el paciente empieza a movilizar. Esto es algo distinto, esto es una artrodesis. Y la artrodesis es un proceso de fijación articular. Es decir, acá nosotros teníamos el astrágalo y el calcáneo, ¿sí? Y ya no tenemos articulación. Nos hemos comido la articulación y le hemos puesto
un tornillo para que se fijen estos dos huesos y se hagan uno. ¿Sí? Ahora, acá tenemos una artrodesis, una fijación articular. La anquilosis es algo parecido. Digamos, ocurre una fijación articular, pero no es a expensas de algo que hagamos nosotros. ¿Sí? Acá, por ejemplo, una artritis, que se come la articulación, se come el cartílago y hace una fijación, pero no quirúrgica. La fijación cuando es quirúrgica es una artrodesis, y cuando es una fijación articular que ocurre no por métodos quirúrgicos, se trata de una anquilosis. La artroplastia es el reemplazo articular. En este caso se ve un reemplazo de cadera, que por distintas situaciones puede ser por algo degenerativo como una artrosis, o por algo traumático como una fractura, en la cual decidimos sacar la cabeza y el cuello del fémur y reemplazarlo por una prótesis. Acá esto es una artroplastía, pero de rodilla, ¿sí? En donde se resecan los extremos óseos y se reemplazan por elementos que van a terminar funcionando como la articulación. Lo mismo en el hombro, ¿sí? Prótesis. Estos son artroplastías, de hombro, de cadera, de rodilla. Esto es una artroscopía, que es algo que hoy por hoy se usa cada vez más, y que es meterse adentro de una articulación con un aparatito, con una camarita, a través de pequeñas incisiones. Uno se mete dentro de la articulación, mira, y a través de otro portal, estos agujeritos se les llaman portales, a través de otros portales va introduciendo elementos con los cuales puede incluso solucionar, en el caso de un menisco, hacer una menisectomía, en el caso de un hombro, reparar un manguito rotador, es decir, distintas situaciones que uno puede reparar a través de una artroscopía. Acá lo que se ve es una imagen de una rodilla, donde esto es un fémur, acá abajo está la tibia, y esto que se ve en el medio, que parece como la lengua de una almeja, que es el menisco. ¿Sí? De esta manera es como se realiza una artroscopía, donde acá tenemos la cámara, y el cirujano trabaja con distintos elementos, que pueden ser como estos que se ven acá, esto que se llama shaver, que es como algo que va comiendo el tejido, ¿sí? Va cruentando las superficies, y a través de eso se pueden reparar distintas cosas. Acá, esto es una resonancia magnética donde se demuestra cómo se ve un menisco cuando está sano. Generalmente en estos cortes se ve un triángulo negro, ¿sí? Se tiene que ver de esta manera, y cuando el menisco está roto, se ve de esta otra manera. Gracias, doctor. Se me está derritiendo. Bueno, esto lo van a ver en la clase de rodillas, son distintos tipos de lesiones meniscales. El menisco puede romperse así de manera radial, longitudinal, esto se llama en asa de balde, el asa de balde es la manija del balde, ¿sí? Eso lo van a ver en la clase de rodilla. Distintos tipos de cirugías que se hacen en los meniscos tienen una zona de irrigación de la periferia que se le dice roja, hasta blanco, que tiene que ver con que el borde externo del menisco está bien irrigado, y el borde libre generalmente carece de irrigación, y eso hace que si la lesión está sobre la zona roja, uno pueda suturarla, ¿sí? Y lograr con eso una reparación. Y hay veces que cuando está sobre la zona libre, uno tiene que hacer directamente la resección de esa parte, porque si uno lo sutura no se repara. Así es como se ve, ¿sí? Un menisco roto acá. Acá lo mismo, una lesión longitudinal. Acá es como esa lesión se sutura. Y acá es como, sobre la zona, vieron que se ve así como despeluchada. Uno trata como de comerse esa zona como para que no se siga despeluchando. Igual eso lo van a ver en la clase de rodilla. Bueno, luxación. La luxación obviamente es la pérdida de la congruencia articular, ¿sí? Un hueso que se sale del lugar, se sale de su articulación. Lo más común, lo más frecuente es la luxación glenumeral. La luxación de hombro es una de las luxaciones más frecuentes. Y en general uno, cuando viene el paciente con una luxación, es bastante típico el caso. El paciente viene como sosteniéndose el brazo con mucho dolor,
uno puede ver algo que se llama el signo de la charretera, que acá en esta imagen se ve un poquito, es cómo sobresale el acromion, ¿sí? Que fíjense que acá en esta zona no ocurre. Entonces, siempre para una luxación de hombro hay que pedir una radiografía porque uno tiene que descartar que no haya una fractura, ¿sí? Antes de empezar a hacer ninguna maniobra, ¿no? Es como que uno no puede decir, se te salió el hombro, vení, y le empieza a tironear del brazo, y resulta que no, por ahí estaba fracturado y no estaba luxado, o que estaba luxado y fracturado. Entonces siempre una radiografía primero, una radiografía de hombro, para descartar la luxación. Esta luxación, que es la luxación de codo, también es bastante frecuente, ¿sí? Y ahí se muestra cómo se reduce y se inmoviliza. Esto es una luxación, pero acromioclavicular. La articulación acromioclavicular normalmente se ve de esta manera, y acá, yo no la veo, pero ya la sé. Y acá se ve como, acá hay unos ligamentos, ustedes se acuerdan, conoide, trapezoide, ¿sí? Que en estas luxaciones hay distintos grados de luxación, pero generalmente en estos casos se rompen el conoide y trapezoide y la clavícula asciende. Acá esto es algo que se llama disociación escafolunar. Hay una separación entre el escafoides y el semilunar, que también me gusta mucho preguntarlo en los exámenes, que uno lo nombra con como signo de Terry Thomas. Y el Terry Thomas no es otro que este señor, que era un comediante yankee, que tenía los dientitos así separados. Y acá, como parece un diente separado, a alguien se le ocurrió poner el signo de Terry Thomas cuando hay una disociación escafolunar. Bueno, acá tenemos más fracturas. Esto es una fractura de cúpula radial. ¿Sí? Ahí se ve la fractura. Una vez la puede ver con la radiografía, a veces necesita una tomografía para tener una mejor visión de cómo es la fractura. Y esta es una reconstrucción 3D de una tomografía. Esto es una resonancia donde se ve un corte de muñeca, y esto que se ve acá lo vamos a ver más adelante, que son los músculos, los tendones de los flexores de los dedos, junto con el nervio mediano. Y hay algo que es muy frecuente, que consulta mucho la gente, con unos bultitos que le salen en la muñeca, en esta zona, que son quistes artrosinoviales o gangliones, que se ven en una resonancia de esta manera. Esto es el ganglión. Ahí está. Es muy, muy frecuente que vengan con este tipo de cosas. A ver qué más tengo. Bueno, estos son inmovilizaciones que hacen algunos, ¿no? Esto es un mallet finger, es una desinserción del tendón extensor, que es el que levanta la punta del dedo, y por algunos traumatismos se rompe, se puede soltar el tendón, o a veces se lleva un pedazo de hueso, y el paciente viene con el dedo con la tercera falange hacia abajo. Eso generalmente se inmoviliza en extensión de la punta y se fija. Con una cosa así. Esto que se llama férula de Stack se usa para este tipo de lesiones. Se lo ponen al paciente 10 semanas más o menos y se lo sacan y el tendón se vuelve a pegar en la zona donde se desenganchó. Con lo cual, si alguien en la guardia les hace esta inmovilización, primero que les mete un socotroco acá enorme, cuando lo único que necesita es levantar la punta, y fíjense como en este caso, a pesar de todo esto, la punta está para abajo. O sea, esto no está solucionando absolutamente nada. ¿Sí? Esa chapita puesta solamente agarrando F2 y F3, con extensión de F3, es todo lo que hay que hacerle a ese paciente. Si ustedes lo mandan así, a ese paciente no le queda otra que la cirugía. Lo mismo que esto. En vez de inmovilizarle F2 y F3, le inmovilizan toda la mano. O esto. Esto ahora después vamos a ver, y cuando hagamos yeso lo mismo. Fíjense, esto es una señora con una fractura de muñeca. Y ese es el yeso con el cual la paciente viene al consultorio. Está todo flojo, no agarra nada. Agarra parte, el yeso termina acá. ¿Sí? O sea, se le corrió porque se le aflojó toda la venda, y esta señora por ahí, con una buena reducción, hubiera zafado una cirugía, y cuando llega al consultorio así, es quirúrgico. ¿Sí? Por una mala
Reducción y por una mala, sobre todo, inmovilización. Lo mismo que este señor tenía una fractura de húmero y el yeso le da perfecto sobre la zona donde el húmero tiene roto. ¿Sí? Esto es algo que se usaba antes, que es un yeso colgante, al cual se le ponía como una argolla acá, para que hiciera peso el yeso y me acomodara de alguna manera los fragmentos. Pero fíjense que este yeso, más que alinearle la fractura, se la está desalineando, porque cada vez que el señor se mueve, el yeso apoya sobre la zona de la fractura y en vez de inmovilizarlo, estabilizarlo y todo lo demás, le está haciendo todo lo contrario. ¿Esto qué? Esto es un caso mío de un hombre que vino con una herida grave por amoladora en el antebrazo y que cuando lo meto a quirófano, lo único que tenía sano y hasta ahí nomás, porque se estaba a punto de cortar, era el nervio mediano. Tenía cortado todos, absolutamente todos los flexores, los superficiales, los profundos, tenía todo cortado. Por suerte, después de una cirugía ardua. Ahí está, cerra la mano. Abrí. Bien, cerra de vuelta. Abrí. Creo que ese fue mi mejor caso, les diría. Y en contrapartida, este fue mi peor, porque esta señora tenía esta fractura muy complicada del húmero distal, en varios fragmentos, intraarticular, desplazada, un desastre. La metí a quirófano y le metí un par de clavos, tornillos, alambres, qué sé yo, y bueno, anatómicamente la verdad que quedó bastante bien. Lástima que se fue todo. Bueno, o sea, mi mejor y mi peor, ¿sí? Esto es algo que también a veces está colado en algunas preguntas, porque generalmente me llegan los pacientes sin diagnóstico de esto, nadie los vio, o le dijeron que no tenía nada, o que tenía un esguince. Y acá lo que se ve es un semilunar que no está normal. ¿Se acuerdan de escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, con el gancho? Acá, esto, que alguien le dijo al paciente que no tenía nada, el semilunar está aplastado. Y esto se llama enfermedad de Kienbock. Necrosis aséptica del semilunar. ¿Cómo dijo el nombre? Kienbock. Es K-I-E-N B larga O-C-K. Kienbock. Es la necrosis aséptica del semilunar. Hay algo que por ahí les sugiero que tengan bien leído es, ¿vieron el CTO? No sé si los mandé el CTO de Traumato. No me acuerdo. Bueno, en el CTO, que es algo que está bastante dinámico para leer, es corto, se entiende y demás, hay muchas cosas que están muy bien en el CTO, y hay en las últimas hojas un glosario, ¿no? Donde hay como definiciones. Que siempre alguna pregunta de ese glosario se cuela también. ¿Sí? Bueno, esto es una artrosis. Fíjense cómo acá la luz articular entre el primer metacarpiano y el trapecio casi que no está deformado. Esto es bastante común, la artrosis de la base del pulgar o la risartrosis. ¿Esto qué les parece? Escucho opiniones. Es una radiografía de codo frente donde se observa una solución de continuidad a nivel del húmero distal. ¿A alguien le parece algo más? A mí me queda mi duda, ¿no? Mirá, esta zona. Esta zona. ¿Puede ser un quiste o Un quiste puede ser. una masa? Puede ser un quiste. Entonces vamos a pedir un arrezo. Y en el arrezo se ve toda esta infiltración. ¿Sí? Esto es una fractura patológica. ¿Sí? Ahí está la fractura patológica. Este es un caso muy interesante. Este es el choque, ¿no? Este auto chocó contra este camión. El camión se le rompió esto. El auto
destrucción total. Este es el paciente con cómo tenía la muñeca cuando se bajó del auto. En las radiografías vemos, acá es medio difícil de ver, pareciera que hay algo raro acá. En el perfil ya es raro, acá se ve, fíjense que hay como algo distinto en esta zona. Y cuando pedimos la tomo, en la tomo se ve francamente una fractura del margen anterior del radio, donde el semilunar apoyado sobre la zona del radio, casi que él lo lleva para abajo, ¿sí? Se ve acá también, y este lado no los veo porque los veo a ustedes, pero se ve más o menos lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿qué se hace con esto? Reducción y fijación, ¿sí? Se reducen los fragmentos y se fijan con una placa con una osteosíntesis, con una placa con tornillos. Bueno, este soy yo, y esta es mi muñeca, a la cual le hicieron la placa y los tornillos, así como se ve en el frente, y así es como se ve en el perfil. ¿Sí? Mi muñeca operada. ¿Qué? Está perfecto. Bueno, otra forma de tratar las fracturas, clavijas percutáneas. Es una fractura que, como dijimos, es reductible, pero es inestable, o sea, se cae. Yo la reduzco y para que no se caiga, le hago algo. En este caso le paso unas clavijas que a las 6 semanas se las saco, cuando ya está la consolidación, y listo. Hay algo que ahora les voy a mandar, que es esta página de la O, donde también por ahí les va a servir, aparece como un esqueleto, y con las distintas regiones de todos los huesos. Entonces uno puede elegir, ¿no? Yo por ejemplo elijo la muñeca, bien. Me dice, bueno, la fractura es así, es así, es así, ¿cómo es? Yo le digo, bueno, es esta. Bueno, y entro. Entonces me da consideraciones generales de ese tipo de fractura, y después me dice cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones, por ejemplo, si yo le quiero hacer un tratamiento no quirúrgico. ¿Sí? Dice, bueno, a ver, principal indicación del tratamiento no quirúrgico. Tanto. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuáles son las contraindicaciones y cuáles son las desventajas de hacerle un yeso a ese tipo de fractura que yo elegí? ¿Sí? O sea, por ahí si ustedes tienen alguna duda, entran ahí, se fijan en ese segmento del cuerpo, se fijan la fractura es esta, bueno, y les va a dar las opciones de qué hacer. De si operarlo o si no operarlo. Y de cada cosa les va a dar las ventajas y las desventajas. Entonces yo, digamos, y después digo, bueno, no le voy a hacer un yeso porque la verdad que no es lo que mi paciente tiene, le voy a hacer una fijación con placa. Perfecto. Entro donde dice fijación con placa y me dice lo mismo. Todas las indicaciones a las fijaciones con placa, cuáles son las contraindicaciones, cuáles son las desventajas y las ventajas. Y además me dice cómo se hace. Cómo se pone al paciente en el quirófano para operarlo. ¿Sí? ¿Cómo tengo que hacer el abordaje? ¿Dónde tengo que hacer la incisión en piel? ¿Y qué me voy encontrando plano por plano hasta llegar al hueso? Uy, perdón. Y eso por ahí les va a servir a ustedes para tener una noción de qué. Y a veces es algo que me fijo yo, digamos. Uy, tengo esta fractura, a ver qué dice la página que se hace. Y por ahí me ayuda a decidir qué tipo de cirugía es la más conveniente para esa fractura. Bueno, creo... no, pero me falta algo. Esta era una parte, me parece. Estos son mis hijos. Creo que me faltaba algo. De acá. Esperen que vuelva a compartir. Ahora sí queda muy poquito. A ver si en los 10 minutos que nos quedan terminamos con esto. Luxaciones, esto ya vimos. Esto es algo bastante frecuente también, que se llama prono doloroso. Y el prono doloroso ocurre en chiquitos de hasta 4 o 5 años habitualmente, a los cuales, por este tipo de maniobras que hacen los padres o los abuelos y demás, se les sale el codo del lugar. A ver si está acá. Sí. Lo que ocurre es que sale la cabeza del radio,
se sale de su lugar, del anillo, ¿sí? Entonces, como que si yo les tironeo del brazo a los chiquitos, la cabecita del radio que está metida acá, hace como esto y se va para afuera. ¿Sí? Y esto es muy común. El chiquito viene así, con el bracito apoyado en la panza, ¿sí? Con mucho dolor. A veces dan vueltas por varios lugares porque nadie les quiere tocar ese codo, no hay traumatólogo infantil, no. Bueno, la verdad es que acá, por ejemplo, en el hospital hay mucha gente, los mismos pediatras se dan cuenta de lo que es y hacen la maniobra de reducción, que es una maniobra extremadamente sencilla, y que básicamente es, así como está el chiquito, que viene con el brazo ahí, uno sin tocarle demasiado, le hace la hiperpronación, le hace esto, y con eso el codo se reduce. ¿Sí? Solamente haciendo esto. No hay que ni agarrarle el brazo, separarle, porque el chiquito ya llega un momento que ya lo toquetearon tanto, porque ya la mamá lo agarró, porque no separaba el codo, ¿viste? Ya le movió el brazo a la mamá. Después viene el pediatra y ya le movió el brazo de vuelta. Y es un cuadro bien típico. ¿Qué le pasó, mamá? No, lo agarré, bueno, listo. Se le salió el codito. Lo tiene ahí, no lo mueve. Con que le hagas esto, ya está, solucionado. Y es una de las cosas más ganadoras que hay. Le hiciste así, le decís, mamá, llévalo afuera. Y el chiquito, en donde se olvidó, empezó a jugar, a agarrar las cosas. Problema solucionado. Y la verdad es que a veces cuesta mucho eso. Esto es algo que con una maniobra muy, muy sencilla nos ahorramos un montón de tiempo y sobre todo padecimiento del pobre chico que muchas veces está rondando de guardia en guardia y no hay nadie que se lo solucione, y la verdad que es una huevada hacerlo, ¿sí? Hiperpronación. Luxaciones. Bueno, esto es alguien, miren, video. Luxación de hombro. ¡Me dijo! ¡Corre! Ya lo sé, a mí me pasó. Se le salió el hombro. Se le salió el hombro, no broma, ¿eh? El hombro, ¿no sabes qué es el hombro? ¿Hombro? Lo tienes fuera. Lo tienes fuera, ¿no lo ves? Claro, está viendo un montón. Está viendo un montón. Ya lo sé. Encaja. Vamos a echarle una mano. No sabe grabar, vamos a echarle una mano. Encaja. ¿Y qué quieres que haga? Si no tengo ni idea. Ahí se acomodó. Bueno, más luxaciones. Esta es una luxación también bastante frecuente. Miren dónde está la tibia, dónde está el astrágalo, ¿sí? Hay una fractura acá también en el cuello del peroné. Acá es como queda reducido. Se acomoda y se pone un yeso. Esto que se ve acá es el yeso. Se reduce la fractura y queda ahí acomodadito. Maniobra de reducción de tobillo. Está despierto el paciente. Ahí entró. Bueno, no sé por qué dicen que somos medio salvajes los traumatólogos, ¿no? Bueno, este es un paciente que me llevó a mí a la guardia, ¿no? Esto lo vamos a ver en el manejo inicial del paciente traumatizado, en el cual uno fuera del hospital no hace nada. Afuera del hospital cubre con una venda estéril y lo inmoviliza como puede y lo traslada, ¿sí? Esto cuando el paciente ya llega al hospital, obviamente ahí se ve que algo raro tiene. Radiografía, mirá dónde tiene acá está el astrágalo, acá está la tibia. ¿Sí? Acá tiene suelto un pedazo de peroné. Quirófano. Así estaba el pobre muchacho. Bueno. Esto se hace todo ahora creo que está fracturas expuestas ahí. Se hace todo un procedimiento del tratamiento de la fractura expuesta en quirófano, con toalette sucesiva, con reducción. Esto es otro hombro. Todo eso no es necesario, digamos, ese sufrimiento al paciente no es necesario. A mí nunca me ha tocado, lo he visto muchas veces,
pacientes a los cuales agarran entre 4 o 5, les tironean el brazo, les ponen una sábana por acá abajo, los van tironeando y hasta que los reducen. La verdad que en mi experiencia no es absolutamente necesario. Yo al paciente lo agarro, yo solo, con suavidad, le voy haciendo movimientos muy suaves en ese brazo, le digo, avísame si te duele, porque si te duele, no, donde apenas te duele me avisás y yo cambio de posición o algo. Digamos, cuando el paciente se relaja, el hombro entra solo. ¿Sí? Acá estamos venciendo la fuerza muscular de un tipo entre 4 personas, pero la realidad es que no es necesario. ¿Sí? Con mucho menos uno puede reducir un hombro. Bueno, y acá está lo de fracturas expuestas. Que les voy a, acá dice PDF porque les voy a mandar un PDF de lo que es fracturas expuestas, sobre todo del manejo, ¿sí? Porque es una urgencia traumatológica una fractura expuesta. Básicamente porque el riesgo de infección es muy alto. La clasificación de fracturas expuestas también se pregunta siempre, ¿sí? La clasificación de Bustillo-Anderson son 3 grados, grado 1, 2 y 3, y el grado 3 además, a ver, no sé si está acá. Bueno, en general el grado 1 es una herida de 1 centímetro, ¿sí? O sea, una exposición ósea, pero solamente de 1 centímetro. Las de grado 2, vamos a decir que es entre 2 y 10 centímetros, y las de grado 3 son cuando son mayores a 3 centímetros. Pero que a su vez tienen subdivisiones con, a ver si lo tengo acá. El grado 3 puede ser A, asociado a pérdida ósea, con pérdida muscular, lesión de nervio, pero que uno puede, todavía le queda algo con qué cubrir ese foco óseo. En la grado 3B, el compromiso severo en las partes blandas, hay gran pérdida de tejido y hay tanta pérdida de tejido que no me permite cerrar esa zona. ¿Sí? Y el tipo C es cuando ya hay lesión arterial o nerviosa, y la D es cuando hay una amputación traumática. Entonces, esa clasificación de Bustillo siempre se pregunta, siempre se pone una foto de esto que es un grado 1, grado 2, grado 3, 3A, 3B, 3C. ¿Sí? Pero básicamente es eso, una herida chiquita primero, de 1 centímetro, de 2 a 10 centímetros en el grado 2, en el grado 3 más de 10 centímetros, pero con esto. El A me alcanzan las partes blandas para cubrir, en el B no me alcanzan las partes blandas para cubrir, y en el C hay lesión de arteria o de nervio. Esto es un grado 1, ¿sí? Una lesión de 1 centímetro. Voy a tener que cortar y ya creo que volvemos para el final, ¿eh? Grado 1, 1 centímetro. Grado 1, es apenas la exposición por ahí de este pedacito de hueso que perforó la piel. Grado 2 ya tiene más de 1 centímetro. Grado 3. Grande, pero la parte blanda me alcanza para cerrar esto. 2B no puedo cerrar. Y 3C, lesión vascular. ¿Sí? Bueno, cortamos y me deben quedar 2 o 3 y preguntas. A ver.